precisamente debido las intensas bajas temperaturas más bien de estos días, el Ministerio de Educación y Ciencias activó el protocolo de protección para estudiantes de modo a evitar las enfermedades respiratorias. Según el MEC, aún no se registran ausencias masivas en las aulas, pero aún así ya están previendo en el caso de que los alumnos tengan que faltar por reposo médico. Sergio Valdés, contanos, por favor. Es así, muchas gracias. Y lo primero que hacen los docentes cuando observan a niños o niñas que tienen algún tipo de enfermedad, como enfermedad respiratoria, dentro de la clase, es reportarlo a las autoridades de la institución y también a los padres para que puedan hacer la revisión médica correspondiente. Inclusive también dentro del protocolo que se activó, los chicos permanecen más en lugares cerrados, con una especie de ventilación también para que puedan estar más cómodos y evitar los lugares fríos, tanto en los patios como algunas actividades recreativas que se puedan hacer. Se hacen desde luego otras actividades para paliar este frío dentro del aula o las bibliotecas. Vamos a escuchar sobre este protocolo y más detalles con la viceministra María del Carmen Jiménez. Y estamos reforzando siempre la recomendación a las familias de que los cuadros febriles puedan ser evaluados por un pediatra, por un especialista, y sea el médico el que recomiende el reposo o no y la adecuada medicación de los niños, atendiendo que hay brotes gripales, brotes de origen viral, incluyendo meningitis y casos más esporádicos de cuadros bacterianos también. Para estos chicos que tienen algún tipo de dificultad para asistir a las clases, teniendo en cuenta los reposos que se puedan dar por parte de los médicos, el Ministerio de Educación prevé recuperación de clases con algunos cuadernillos y también una reprogramación de actividades por parte de los docentes para que los chicos no puedan perder el año escolar. Hay que tener en cuenta que del 10 al 21 de julio inician las vacaciones de invierno, y por lo menos teniendo en cuenta la situación actual no se reportan grandes ausencias, o sea cifras salidas de lo normales en cuanto a años anteriores de niños que no están yendo a clases por el tema de las bajas temperaturas. También hay algunas recomendaciones que hace el Ministerio de Educación para evitar más casos de meningitis y el contagio de enfermedades respiratorias. El refuerzo de los hábitos de limpieza, el lavado frecuente de manos, el lavado de manos con jabón, el uso de alcohol en gel cuando es posible. En total hay 26 instituciones educativas que tienen casos de meningitis en niños, estudiantes con esta enfermedad. 28 son los reportados. No hay una epidemia como dicen las autoridades del Ministerio de Educación ni de Salud. Así que el MEC está en constante comunicación con las autoridades sanitarias y de meteorología para ver y analizar si van a o no prolongar las vacaciones de invierno. Hasta ahora tampoco se tiene confirmado eso. Sí, se mantiene la fecha mencionada. Y en cuanto a Ñembucú, que tiene una situación muy particular, se va a tener las vacaciones de invierno normales, no pidieron ningún adelantamiento, teniendo en cuenta que están sobrellevando como pueden esta situación y teniendo en cuenta que las lluvias también cesaron en esta zona del país. Es lo que podemos informar del Ministerio de Educación. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio Valdés, por esta información. Y precisamente al respecto, hoy, esta mañana, el ministro de Educación, Enrique Riera, anunció que finalmente decidieron no adelantar las vacaciones de invierno, van a cumplir con el calendario escolar y las vacaciones empezarán el 10 de julio y se extenderá hasta el 23. El 24 ya los estudiantes deberán retornar a las aulas.